Vamos a viajar a la España de los años 30, una Europa, bueno, que estaba a punto de estallar. Y justo ahí, en medio de todo, España se lanza a una aventura increíble, una república democrática que nace, de verdad, de la ilusión de la gente, un sueño de modernidad, de libertad, que como veremos, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que empezó con tanta esperanza acabase tan mal? ¿Cómo un sueño democrático se transforma en la pesadilla de todo un país? Pues de eso va esto, de la promesa y el peligro de la Segunda República Española. Para entenderlo todo, vamos a hacer un viaje. Primero, veremos cómo nació esa república, ese amanecer lleno de esperanza. Luego, nos meteremos de lleno en su visión, en sus planes para una España moderna. Después, claro, veremos qué fuerzas la empezaron a romper por dentro. Y eso nos llevará inevitablemente a la guerra que la destrozó y, para terminar, a las cicatrices que dejó. Unas cicatrices que, bueno, todavía se sienten. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por ese amanecer tan prometedor. Porque la república no sale de la nada, ¿eh? Surge, literalmente, de las cenizas de una dictadura y una monarquía que ya no daban más de sí. A ver, para entender cómo llegamos aquí, hay que rebobinar un poco. Resulta que en 1923 el general Primo de Rivera da un golpe de Estado y monta una dictadura. Todo con el visto bueno del rey Alfonso XIII. Y oye, al principio, con la bonanza económica de los años 20, la cosa medio funciona. Pero, ¿qué pasa en 1929? El crack. La crisis económica mundial llega a España y lo destroza todo. La dictadura se cae a trozos en 1930 y claro, el rey, que la había apoyado, pues digamos que ató su destino al del dictador. Mal negocio. Y entonces llega el momento decisivo, abril de 1931. Se convocan unas elecciones municipales, que en teoría no eran para tanto, pero ¡sorpresa! Los partidos republicanos arrasan en las grandes ciudades. Fue como una señal. La gente se lanzó a la calle a celebrar, y el rey, viendo lo que se venía encima, decidió marcharse al exilio para evitar, según dijo, una guerra civil. Y así, el 14 de abril, de una forma bastante pacífica, se proclama la Segunda República. Imagínate el ambientazo. Vale, ya tenemos república. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo bueno, el proyecto, la visión de esa nueva España. Y todo eso se plasmó en su Constitución, la de 1931, que era, para que nos hagamos una idea, de las más modernas de toda Europa en aquel momento. Es que el paquete de reformas era impresionante. A ver, por primera vez, el voto para las mujeres. Se reconocía la autonomía a Cataluña y al País Vasco. Se separaba la Iglesia del Estado, algo que era una bomba en la España de la época. Se legalizó el divorcio. Se mejoraron las condiciones de los trabajadores. Jornada de 8 horas, salario mínimo. Se invirtió un montón en educación pública y una reforma agraria para repartir la tierra. O sea, era un plan para poner a España en el siglo XX de un plumazo. Casi nada. Pero claro, aquí viene lo interesante. Ni siquiera estas reformas tan avanzadas estuvieron libres de polémica, y una de las más bestias y más fascinantes fue el debate sobre el voto femenino, porque la pregunta, ojo, no era si las mujeres debían votar, sino cuándo. Y lo más increíble es que el debate lo protagonizaron dos diputadas, las dos feministas con dos posturas totalmente enfrentadas. Esto es de película. En una esquina tenemos a Victoria Kent. Ella era del Partido Radical Socialista y su argumento era básicamente pragmático. Decía, a ver, hay que aplazar el voto femenino. ¿Por qué? Porque pensaba que la mayoría de las mujeres estaban muy influidas por la Iglesia y que si votaban ya, votarían en contra de la República. Era un esperemos un poco que es peligroso para el proyecto. Pura estrategia política, dejando el derecho en un segundo plano, de momento. Y en la otra esquina, Clara Campoamor, del Partido Radical. Y ella fue a por todas. Dio un discurso apasionadísimo defendiendo que negar el voto era precisamente el error político de gravísimas consecuencias, una injusticia total. Su idea era la contraria. La República se haría más fuerte sumando a las mujeres, no dejándolas fuera. Al final, ganó Campoamor y se aprobó el voto femenino. Todo esto suena genial, ¿verdad? Reformas, avances, pero la realidad es que la República se estaba construyendo sobre un terreno muy, muy inestable. Y ahora toca hablar de eso, de las grietas, de las fuerzas que tiraban en direcciones opuestas y que amenazaban con derrumbarlo todo. El problema de fondo, si lo pensamos, es que la República intentó hacer una transformación radical a una velocidad de vértigo.
Y la sociedad española estaba rotísima, no podía absorber tantos cambios tan rápido, porque los problemas que arrastraban eran gigantescos. La economía ahogada por la Gran Depresión, una desigualdad social brutal que era un caldo de cultivo para movimientos revolucionarios, como anarquistas y comunistas. El choque frontal entre el laicismo republicano y una tradición católica muy arraigada, las tensiones entre Madrid y las regiones que querían autonomía, y por si fuera poco, un sector del ejército que nunca, jamás aceptó la democracia. En resumen, faltaba cultura de diálogo, de pacto. Y toda esa tensión acumulada, todas esas divisiones, al final, explotaron. Y lo hicieron de la peor manera imaginable, desgarrando el país en una guerra civil absolutamente brutal. Siempre hay una chispa que lo prende todo, ¿no? En este caso fue el asesinato de un político de derechas muy conocido, José Calvo Sotelo, en julio de 1936. Esto fue, en realidad, la excusa perfecta que estaban esperando los militares que ya llevaban tiempo conspirando. Lo usaron para lanzar su golpe de Estado el 17 de julio. ¿Qué pasó? Pues que el golpe no triunfó en todo el país, y un golpe de Estado fallido se convirtió en una guerra total. Y de repente, España se partió en dos bandos que no podían ni verse. Por un lado, el bando republicano. Ahí estaba metido de todo, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas. En teoría todos juntos, pero en la práctica estaban divididísimos, peleándose entre ellos sobre si hacer primero la revolución o ganar la guerra. Y en el otro lado, el bando sublevado, que se llamó a sí mismo Nacional. Estos se unieron muy rápido bajo un mando único, el del general Franco, y contaban con el apoyo de los monárquicos, los fascistas de la Falange y la Iglesia. Y esta diferencia fue clave, la unidad de mando de los nacionales frente a la división de los republicanos. Pero ojo, que esta guerra no fue solo un asunto español. Para nada. Se convirtió en una especie de ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron a Franco con armas y hombres. A la República le ayudó la Unión Soviética y los voluntarios de todo el mundo que vinieron en las brigadas internacionales. ¿Y el resto de democracias? ¿Reino Unido, Francia, Estados Unidos? Pues miraron para otro lado. Firmaron un pacto de no intervención que en la práctica dejó a la República completamente sola. Después de 3 años de una guerra terrible, el 1 de abril de 1939, todo terminó. Pero el fin de la guerra no significó la llegada de la paz, ni mucho menos. Lo que dejó fue un rastro de cicatrices muy profundas que tardarían décadas en empezar a cerrarse. El coste en vidas humanas es que la cifra es difícil de asimilar. Hablamos de cerca de 650.000 personas muertas. Y aquí no solo contamos los que cayeron en el frente, sino también las víctimas de la represión brutalísima que vino justo después, en la posguerra. Una auténtica barbaridad. Y el país, pues, quedó hecho añicos. Casi 500.000 de españoles tuvieron que huir al exilio. La economía, las carreteras, las ciudades, todo destrozado. Pero lo peor fue la fractura social, una España dividida entre vencedores y vencidos. Y de ahí nació una dictadura militar, la de Franco, que duraría casi 40 años y que dejaría a España completamente aislada de Europa durante décadas. Al final, la historia de la Segunda República es un recordatorio brutal de lo frágil que es la democracia, de cómo los extremos y la incapacidad de diálogo la pueden hacer saltar por los aires. Y nos deja con una pregunta final, una que yo creo que sigue flotando en el aire hoy en día. ¿Cómo se cura una nación cuando su propia historia todavía duele?